Berna, tenemos un lujito que nos damos todas las tardes, ¿no? De tener a alguien aquí en vivo en el programa y en este caso... Claro, ella es Julia Frey. En 1988 se graduó como arquitecta en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y desde el año 92 se desempeña como dirección de arte. Trabajó con Bruno Stagnaro, Luis Ortega, Sebastián Ortega. Es la creadora artística de varios productos audiovisuales que han generado muchísimo éxito en el país, como El Ángel, El Marginal, Tumberos, En el Barro, y en el 2019, que ya lo vas a saber decir bien, obtuvo el premio Mejor Dirección del Arte de la película El Ángel, interpretada por Lorenzo Ferro, quien hace del asesino serial más temido de la República Argentina, Robledo Puch. Ni más ni menos. Qué lindo lujo que nos damos. Julia, un gusto saludarte. Buenas tardes. Berna y yo y Guille te saludamos desde Radio Saladillo. ¿Cómo les va? Ahí nos estás escuchando ahí. Sí, lo más bien. Ahora sí, teníamos un problema desde aquí que era falta de potencia. Te decíamos, buenas tardes, bienvenido, gracias por hablar con los medios del interior sobre todo. Sí, me parece bárbaro y me encanta estas llamadas y estas charlas. Julia, para los que no te conocen, hablándonos de tu niñez, adolescencia, ¿a qué edad comenzaste a sentirte atraída por el arte? Bueno, yo creo que desde que tomé la decisión en la secundaria de estudiar arquitectura, creo que ahí empezó a aparecerme algo de lo estético, visual, espacial que me interesaba. A esa edad creo que habrá sido más o menos, no sé, fue hace tanto que ya no me acuerdo. Mentira, no hace tanto. Julia, ¿y cómo fue, digamos, la transición o el paso de la arquitectura a trabajar en el diseño de la producción y dirección del arte? Mira, fue como una casualidad, todo se fue desarrollando. Yo cuando me recibí de arquitecta en el 88, en Argentina, casualmente había muy poco trabajo en arquitectura, una vez más, ¿no? O sea, los que vivimos aquella época y vivimos todos los otros mandatos presidenciales, siempre esto sube y baja, y bueno, en aquel momento había muy poco trabajo, hice algunas reformas, algunas cositas, y de repente buscando trabajo de cualquier cosa que tuviera que ver con lo espacial, tenía una amiga que hacía escenografía de publicidad, empecé con ella como asistente, después empecé a hacer escenografías, en el medio me llamaron como arquitecta, Héctor Caballero me llamó para hacer el camarín de Michael Jackson. Wow. En el año 93 en la cancha de River. Me parecía que era dirigente de River, ese hombre. Sí. Me parecía que era dirigente de River y fue marido de Valeria Lynch, y no me equivoco, Héctor Caballero. Sí, claro, también, Héctor me conoce como escenógrafa en una obra de teatro, me lleva a hacer los camarines y para ambientar el de Michael Jackson, y de ahí me conoce la gente cuando ambiento eso. Como Michael Jackson no daban notas, todo el mundo me hacía la nota a mí en el camarín porque era lo más interesante antes del show. Y ahí me conocieron por la pantalla de Canal 13 y me llamaron para empezar a hacer escenografías, y ahí empecé a aprender escenografías, y con el tiempo, eso fue en el 90 y pico, después en los 2000 el escenógrafo empezó a hacer la dirección de arte, que quiere decir diseñar la escenografía y empezar a proponer la ambientación, y de a poco esto va creciendo hasta que hoy día somos como la imagen de todo el proyecto. Pero bueno, esto fue como con los años cambiando el nombre y la cantidad de trabajo, y además porque mundialmente los escenógrafos empezaron a ser directores de arte, y después lo que somos hoy, que es un título que acá se usa poco, que es Production Designer, que es como director de producción, se llama, pero bueno, es producción de arte, digamos, es un nombre raro, pero bueno, es como que hacemos toda la imagen de todo el proyecto que haremos, viste, como que de mí depende lo espacial, y bueno, también conmigo se habla del vestuario, del maquillaje, del peinado, de todo, de la luz, o sea, empezamos a trabajar un poquito más como en cine,
que se trabaja de esta manera, que es el director de arte y el director de fotografía. Entonces, entre los tres hacemos una unión para que lo visual se vea divino, qué sé yo, bueno, tener una conexión desde las tres áreas. Julia, ¿llegaste a conocerlo a Michael Jackson, a tratarlo? Sí, tuve, o sea, cuando él vino acá, le encantó tanto el camarín que le pidió a Héctor Caballero si yo podía hacer como, de acá él se iba a Chile y de Chile hacía como todo el mundo, y me conectan y me llevan al camarín, me saco la famosa foto que nunca tuve porque en ese momento no existían celulares, no y nunca más me conecté con el fotógrafo de aquel evento. No te puedo creer. Entonces después de ahí empezamos a tener charlas para que yo siga haciendo la gira con los otros camarines, y ahí fue justo cuando tiene que dar de baja el Dangerous Tour, porque fue cuando tuvo la primera denuncia, y bueno, se quedó. Después de acá ya no tuvo más recitales, vieron que termina en el 93 y ahí le cae todos los juicios y todo, y bueno, me perdí la gira mundial con Michael, pero bueno, a partir de ahí empezaron a conocerme acá, y bueno, por eso empecé con tele, después de tele más publicidad, después de publicidad estas series, y después de series cine y teatro, bueno, como que empecé a abarcar varios aspectos, digamos, que tienen que ver con la dirección de arte en varios lugares. Y era el verdadero Michael Jackson, ¿no? ¿Te aseguraste de eso? Sí, era el verdadero Michael Jackson, porque era blanco de verdad. Qué momento, ¿no? Tenerlo de Michael ahí enfrente y que te salude, debe ser algo tremendo. No, fue como muy increíble, madre. O sea, esto, si tienen tiempo, no sé cuánto tiempo tengo, porque si tengo que contar toda mi historia son un montón. Hasta las 7 de la tarde. No, todo bien. El camarín de Michael Jackson, como lo pasan por Canal 13, lo ve Diego Maradona, le dice a Claudia que me llame, porque habían comprado a Vane Segurola, me llaman, yo casi me desmayo, conozco a Diego y a Claudia, y les decoro y les remodelo toda la casa de Habana Segurola desde octubre del 93 como hasta julio de 1994, o sea, también viví la desgracia de Diego cuando lo sacan de la cancha, o sea que tuve como dos ídolos y con dos desgracias en mis trabajos, pero bueno, les hice a Habana Segurola y lo reconocí a Diego y todas las chicas y Claudia, y la verdad que fue, o sea, esto fue hace 32 años, así que imagínense, pero bueno, y la verdad que yo no creo en el destino, pero sí creo que uno va armando un poco su destino, ¿no? Como que va volanteando y va llegando a lugares que uno no los busca, pero que busca sorprenderse, creo yo. Entonces, si uno siempre busca sorprenderse, se mete en lugares donde lo pueden llevar a esa sorpresa. Entonces, bueno, el destino me ayudó, qué sé yo, como que tuve suerte. Julia, ¿qué diferencias encontrás entre el diseño de la televisión, del cine y del teatro? Abismal. La televisión es todo ya, todo rápido, todo, como que no hay tiempo para componernos, o sea, uno diseña como si hiciera una película siempre, pero la realidad es que los tiempos de la televisión es corriendo. Una película tenés mucho más tiempo para la o sea, tenés una previa mucho más larga y después tenés unas charlas con el director más extensas y la cámara mucho más tiempo, y el teatro es aún mejor porque tenés bastante tiempo para diseñar la escenografía, construirla, y muchos ensayos que te da la chance de algunas cosas poder cambiarlas. Acá, yo ahora justo estoy haciendo otra serie, pero haciendo series, uno no tiene mucho tiempo de corregir errores, porque se ensaya una vez y se graba, entonces es todo ya, y bueno, uno tiene que tener el ojo muy ágil para llegar rápido a la cámara y poner todo como con cierta ecuanimidad. Digo, no es lo mismo el tiempo que yo tuve en El Ángel o en El Jockey al que tuve en Los Marginales o en El Barro, ¿no? Uno no tiene, o sea,
armás todo y después la cámara empieza a andar y bueno, que Dios te ayude. Julia, ¿y cómo abordás la reconstrucción de una época en una producción? ¿Investigás, te asesorás con alguien vinculado a esa información? ¿Lo hablan con el productor, el director del documental, de la serie, de la película? Investigamos mucho el equipo y yo. Yo tengo un equipo enorme, somos un montón de personas y entre todos empezamos a averiguar, nos documentamos siempre nosotros solos y estudiar, digo, como fue mi carrera también es esto, o sea, uno se pone a estudiar, a investigar, a llamar a gente, preguntar, y época, digamos que yo estudié un montón en la facultad, entonces también uno tiene como su haber, y además, bueno, siempre me tocaron hacer cosas que tienen como mucha época marcada, como la historia de un clan que era clavadísimo en los 80s y tenés los que Puccio. saber mucho, pero claro, los Puccio. Pero bueno, ahí uno se documenta mucho y también ves películas de la época, entonces con eso ya uno se documenta todo lo posible. Después lees mucho, qué sé yo, de los Puccio yo leí toda la historia 7000 veces y además, bueno, fue una historia que yo en los 80 ya tenía 20 largos, o sea que era algo que pasaba al lado de uno, no es que era tan lejos. Y lo mismo que Robledo Puch, por supuesto que yo tenía 10 años, pero fue un caso muy comentado y un caso muy charlado. Entonces, no es que es tan lejano, no es que estás estudiando los años 20. Claro, son años que uno en su haber los tiene que tener un poco como digeridos. Pero bueno, es ponerse a estudiar y documentarse, pero por eso te digo, mis equipos hoy somos 15, 20 personas y entre todos estudiamos todo y además con los años, por ejemplo, lo que antes era utilería de acción, que es lo que los actores manejan, hoy se llama props y es gente que se especializa en que si aparece un bolígrafo del año 30, a vos te llega ese bolígrafo, como que todo se fue haciendo muchísimo más, o sea, como que tenemos un nivel muy alto en Argentina para trabajar en lo audiovisual, muy alto. Yo ahora vengo de Uruguay y por supuesto es divino Uruguay, estuvo todo bárbaro, pero realmente Argentina tenemos unas productoras y todo es increíble, la verdad que es increíble. Julia, la importancia a un ambiente, mejor dicho, ¿se le da importancia al color y a los objetos de una ambientación? Te había explayado mal la pregunta, por eso la volví a corregir. Sí, por supuesto que uno cuando presenta un proyecto presenta una paleta de colores, especialmente, por ejemplo, en El Ángel, que fue una peli donde se luce, en todas las escenas tratamos de poner un punto rojo y lo logramos, pero bueno, son como regalos que uno se puede dar muy pocas veces en la vida, por eso te digo, pero hay una paleta de colores, o sea, en cualquier serie o si ves en El Barro, cada pabellón tiene una paleta de color que tiene que ver con el espacio, con el vestuario, pero sí existe y yo creo que cuando uno ve alguno de estos proyectos te das cuenta que el color está balanceado o que hay una intención por lo menos. Julia, ya que mencionaste El Marginal, no sé si estuviste en las temporadas de San Onofre o la de Puente Viejo. Sí, todas. Y en El Barro también. ¿Cuánto te llevó a ambientar las cárceles, mejor dicho, situadas donde eran las fábricas abandonadas, el hacerles el diseño, los mensajes tipo grafitis? Mira, en El Barro, que fue la más grande, nosotros, bueno, la productora Underground alquiló un galpón de 4.000 metros cuadrados y ahí construimos 2.500 metros cuadrados. Yo empecé a dibujar un diciembre y empecé a construir la cárcel un marzo y tardamos más o menos entre construir toda una cárcel de verdad, porque la hicimos con bloques de hormigón, con rejas de verdad, con estructuras de hierro de verdad, tardamos 3 meses. Y en el interín de esos 3 meses empezábamos a ambientar. O sea, desde que arranco a dibujar hasta que se empieza a rodar hay 6 meses. Wow, impresionante, impresionante el laburo, mucha dedicación de horas, me imagino.
de correcciones también, o no había mucho tiempo de corregir? Me refiero a que estaba la cámara y los actores esperando. Sí, no, la verdad, lo que pasa es que al ser construcciones tan grandes, uno ya en los planos ya los corregís en planos, todo lo que sobre, después todo lo que es ambientación, tenés mucho tiempo y bueno, ya uno, pensá que ya hace más de 10 años que vengo haciendo el Marginal y esto, entonces ya estamos como, y el equipo más o menos lo vamos repitiendo, entonces ya estamos como con el ojo muy afinado para todo lo que tiene que ver con el barullo de estos proyectos, ¿viste? Si podés hacer una comparación entre el Marginal y En el Barro, ¿cuál te parece que ha tenido más éxito o va a tener con el correr de los años? Ay, es dificilísimo. Lo que me pasa es que En el Barro... Te la puse difícil. No, es que bueno, la verdad es que para mí En el Barro, al tratarse de mujeres y en este momento de la historia nuestra, me es más cercano y me sentí más cómoda en el set, en las grabaciones, lleno de mujeres y con historias de mujeres. Me parece que la de los varones en el Marginal estuvo bueno, pero todo tiene que ver más con cómo es el varón, ¿no? Que todo es pelear, pegar, matar. Acá por supuesto que también hubo, pero también había más vínculo entre las mujeres. Entonces, cuando se vinculaban, lo siento más cercano, no quiere decir que me gusta más o menos, pero yo la pasé mejor porque además el Marginal 1, 2, 3 fue en una cárcel de verdad, que fue la ex cárcel de Caseros, y grabar en una cárcel fue muy duro. Es duro trabajar en un lugar donde hubo presos de verdad, muy oscura, con unas paredes con historia, entonces fue muy duro el Marginal 1, 2, 3. La verdad que En el Barro lo que tuvo es que al ser una construcción que parece vieja pero era nueva, se respiraba como un aire de set, no como algo tan real. O sea, por más que uno estaba adentro y se cerraban las rejas, se aparecían las presas y decías, wow, esto es una cárcel de verdad, se respiró otro aire y yo la pasé mejor y a mí me gusta más, pero eso no quiere decir que a todo el mundo, digo, es algo que me pasó a mí y esto, por ser mujer y por poder ambientar un poco más femeninamente los espacios. Bueno, Julia, ha sido un honor, un gusto poder hablar con vos desde el estudio de la FM90 de acá de Saladillo. Éxitos en todos tus proyectos, desafíos que se vengan y seguro cuando salga otra serie que vos tengas que ver ahí, vamos a estar hablando. De eso no hay duda. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Gracias, Julia, hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Bueno, qué lujo nos dimos, Berna, ¿no? Sí, así es, nos dimos el lujo de hablar con una arquitecta, directora del arte, Julia Freid, que trabajó con Bruno Stagnaro, director del Eternauta, con Luis Ortega, el hijo de Palito, claro. de más producciones, bueno, contó lo de Michael Jackson, lo de Michael Maradona. Fue tremendo, que Michael y Maradona al mismo tiempo te quieran visitar y saludarte en tu camarín de la nada, debe ser terrible. Sí, no sé cómo se hace para soportar eso, ¿no? No, yo te digo la verdad, no lo podía ni contar, me temblaría la voz si fuese ella, más con esos grosos, un grosso del pop musical y el otro del fútbol. Tremendo. Bueno, nos encontramos, Berna, la semana que viene con alguna otra sorpresa, gracias. Sí, una sorpresa de grabación, que no va a poder estar en vivo, pero la vamos a tener en grabación, que ella me dijo que sí para la nota. Genial, entonces te esperamos la semana que viene, gracias Berna, buen fin de semana. Huele a flores y suena a clásicos. Los 80s. Los 90s. Y 2000. El aire de la radio fluye por la ciudad.